Hace exactamente 9 años salió humo blanco de la chimenea instalada en la Capilla Sixtina en la Santa Sede. El cardenal jesuita Jorge Mario Bergoglio se convirtió desde ese momento en el Papa número 266 en la historia del pontificado. Adoptó el nombre de Francisco por San Francisco de Asís, el hombre que de la pobreza, el hombre que ama y custodia la creación, el hombre de la paz. Una de las primeras cosas que hizo, además de rezar, pidió que en silencio rezaran por él. Esa frase de recen por mí lo conectó con millones de fieles en el mundo. El inicio formal de su pontificado lo escogió el día 19 de marzo, que es el día de San José. Aquella mañana del 19 de marzo, en la plaza estuvieron representantes de 132 países. Estuvieron presentes 32 jefes de Estado, entre ellos el presidente de México, Peña Nieto, 6 reyes, 3 príncipes y 11 jefes de gobierno. Destacó, por cierto, la presencia del patriarca ecuménico de Constantinopla, Bartolomeo I, un hecho que no ocurría desde por lo menos los últimos 1000 años, desde el gran cisma de Oriente en 1054. Bartolomeo I es considerado el sucesor de Andrés el Apóstol y desde entonces han tenido muchísimos encuentros. ¿Qué han pasado en estos 9 años? Muchísimas cosas. Francisco inició una profunda reforma de la curia vaticana, proceso que no ha concluido. Se han dado varios golpes bajos, han ocurrido renuncias y algunos de sus principales colaboradores están sujetos a proceso penal por malversación de fondos. Durante todo este tiempo ha publicado 3 encíclicas papales, 5 exhortaciones apostólicas, 37 constituciones, 79 cartas apostólicas, 48 decretos papales denominados motu proprio y ha escrito numerosas cartas y mensajes pontificios. Ha realizado 35 viajes fuera de Italia y ha podido visitar 53 países, entre ellos México. El último de los viajes fue a Chipre y Grecia de apenas en diciembre del año pasado. Y el próximo viaje programados para este año serán a Malta, a la República Democrática del Congo, a Sudán del Sur, uno de los pendientes, uno de los sueños del Papa Francisco. Está programado ir a Canadá y probablemente le alcance el año para ir a Oceanía. En estos 9 años, Francisco ha convocado a 7 consistorios, es decir, ha creado a 101 cardenales muy de él. Uno de ellos es el cardenal y el arzobispo primado de México, Carlos Aguiar Retes. Durante 9 años de papado, ha canonizado a 899 nuevos santos. Destacan Juan Pablo II, San Juan XXIII, San Pablo VI, Santa Teresa de Calcuta y Monseñor Óscar Romero de El Salvador. Ha presidido 4 sínodos y muchísimas cosas más. Ha rezado, ha trabajado por la paz, se ha reunido con muchísimos jefes de Estado y de gobierno en la Santa Sede. Y bueno, el Papa, obviamente, otra de las cosas claves fue, además de venir a México, visitar los Estados Unidos. Es el primer Papa, si no mal recuerdo, que ha asistido a la Casa Blanca. El segundo, que fue a una reunión de la ONU. ¿Cuál es el tema más difícil en el pontificado de Francisco? Sin duda la pederastia. Él, ¿qué ha hecho? Pues ha creado una comisión de cardenales que lo han ayudado en ese trabajo, no ha sido fácil. El tema de la pederastia viene desde lejos. Recordemos que explotó por primera vez, así como una bomba,
en el caso del padre Marcial Maciel Degollado en la época de Juan Pablo II y cuando el hoy Papa Emérito Benedicto XVI era prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe. Hemos conocido en este papado muchísimos casos de pederastia, unos muy graves como el de Chile, donde el Papa, debo decir, se equivocó en su primera análisis, tuvo que recular, pedir perdón y recientemente el caso más grave quizás sea el tema de Alemania. Apenas hace unas semanas, en enero 20, la Arquidiócesis de Múnich de Alemania publicó un reporte sobre abusos sexuales de menores y adultos vulnerables por parte de curas, así como empleados de la arquidiócesis. Este fue una investigación solicitada es profeso de la diócesis de Alemania, que la investigación fue de muchísimo tiempo, de 1945 al año 2019. Y ahí se mencionó en la investigación que Benedicto XVI, el actual Papa emérito, cuando era arzobispo, pues de haber cometido algunos encubrimientos, fue un documento muy duro, más de 1000 páginas, lo hizo un despacho especializado y ahí se acusó de que por lo menos 497 personas sufrieron abusos sexuales. 247 hombres y 182 mujeres, en un periodo de aproximadamente, como lo dije, 74 años. Eh, la gente que cometió estos ilícitos, la mayoría fueron sacerdotes, exactamente 173, 9 diáconos, 5 agentes de pastoral y 48 personas vinculadas al ámbito escolar. El asunto, hay que decirlo, no es como se publica en el informe. Benedicto XVI se ha defendido y ha precisado que él no tuvo que ver en el encubrimiento de estos abusos sexuales. Otro tema del papado de Francisco es el asunto de la transparencia en los recursos del Instituto de Obras de la Religión, el mal llamado o más conocido Banco Vaticano. Hoy la Santa Sede tiene prácticamente total transparencia y hasta ahorita no conocemos asuntos de lavado de dinero. Por supuesto que hay un antes y un después de la llegada del Papa Francisco. El haber sido el primer americano, el primer jesuita en la historia del papado, dice muchísimo. No ha sido fácil gobernar en estos años al Papa Francisco. Hay muchos lobos en la curia vaticana con los cuales ha tenido que convivir, que enfrentarse, y debo de confesar que yo pensé que el papado iba a durar menos tiempo, pero han sido 9 años y hasta donde vemos hay papa para rato. Buenas noches.